ampliación. ¿Qué pasa si yo amplío? Estoy cuadruplicando la cantidad de píxeles. Si amplío por 2, cuadruplico la cantidad de píxeles. ¿Por qué? Porque por cada lado del cuadrado se divide en 2. ¿De acuerdo? Entonces tengo 4 píxeles. Visualmente, ¿la imagen tiene alguna modificación? Absolutamente nada, porque los 4 píxeles próximos van a tener el mismo valor. Sí. O sea que si vos lo pintas de algún color, se van a ver exactamente el mismo color y va a ser como la imagen original. O sea, no podés generar nueva información. Sí. Entonces, si vos comprimís una imagen y después la amplías, perdés información. Siempre. Sí. La única forma de ampliar el tamaño de píxel y ganar información es a través de la transformación IHS. O sea, vos amplías el tamaño de píxel, transformas el sistema RGB en un sistema IHS de intensidad, tono y saturación, se reemplaza una de las bandas, la intensidad, por una banda pancromática. ¿Sí? Para eso uno la amplió, para que coincida con la pancromática y se vuelve al sistema RGB. Entonces cuando vos volvés, no solamente tenés la información que te aportaban las bandas originales, sino que tenés la información aportada por la pancromática. Y ahí sí diferencian los píxeles. Por eso sirve la transformación IHS, para lo único que sirve es para mejorar la resolución visual. O sea, la resolución espacial, me refiero, de una composición color. Ese es un método, ¿no? El de transformación IHS. Después hay otros métodos como un poquito más complejos, como el pan sharpen, que es una superposición. Pan viene pancromático y sharpen viene de superposición, o sea, un solapamiento con una pancromática para aumentar una resolución. De hecho, Spot ofrece las bandas multiespectrales con un postproceso de pan sharpen para mejorar la resolución a partir de la pancromática. Me parece muy buen tema. Sí, me parece que un muy buen tema. Esto lo hacía automáticamente los monitores. ¿Por qué? Antiguamente vos tenías una computadora que tenía un monitor con 6 bits, con 8 bits, y resulta que tenía una imagen de 32 bits y el monitor no tiene capacidad de mostrarte la cantidad de colores. Ahora tenés monitores de 8K, antes te decíamos de 4K y decías, wow, ahora ya hay monitores de 8K, los teléfonos mismos traen 8K. Entonces no tienen problema para visualizar esa cantidad de información. Ahora nuestros ojos no tienen capacidad de ver tanta variedad de colores, pero digitalmente sí lo podemos procesar, sí lo podemos ver. O sea, no lo podemos ver, pero es información que está. ¿Sí? No hace falta comprimirla para poder procesarla. Entonces, acá se pierde información, en este se gana. No, No. en ninguno de los casos. O sea, si vos seguís este paso, Sí. se pierde información. Sí. Y de acá hasta acá no se gana. Y acá tampoco. Tampoco. Climática o ambiental global. Pero te ayudaría, por ejemplo, cuando haces te ayuda a ver cosas que estaban en pequeño, vos las vas a ver mejor, digamos. En este caso no va a haber ninguna diferencia. ¿No? No. Ya lo voy a mostrar. En este caso sí vas a ver alguna diferencia. ¿Por qué? Porque los píxeles próximos nacen de la interpolación de píxeles vecinos. Entonces ahí sí vas a tener contraste entre dos píxeles próximos. Acá no hay contraste, son del mismo color. Claro, pero acá vos no tenés contraste entre los que salieron del mismo, pero Claro. entre los vecinos sí, digamos. Claro. Por eso digo que capaz que algo que era chiquito lo llegás a contrastar Sí, más. pero ahí no es que... Ahí lo que estás haciendo es llenando huecos, digamos, los píxeles nuevos, le das un valor a partir de la interpolación de dos píxeles vecinos. Pero no es información real. Ah, ya. O sea, es algo que estás inventando vos, más o menos. Que visualmente te puede crear alguna ayudita, pero no mucho más. Bueno, puedes buscar en la prensa, puedes buscar en los artículos de prensa, puedes buscar en recortes nacionales, en informes que el país eleva a determinada instancia internacional. Cuando
entonces suscriben convenios internacionales. Profe, acá en NDVI, usted ayer nos dijo que varía de -1 a 1. Sí. Y acá dice de 0 a 1. No, es de -1 a 1. ¿Está mal eso? Sí. Por un principio estadístico, por la distribución normal. Porque lo que hace es una normalización estadística. O estandarización, es lo mismo. Cuando vas a hacer una estandarización, lleva una distribución normal, que es la campana de Gauss. El valor del centro de la campana de Gauss es 1, es 0. Y de ahí se mueve a 1 y a -1. ¿No puedes portamina? Acá no. ¿Necesita un lápiz? No, está bien, era para corregirlo acá, pero ya después lo... El trabajo que hace el ministerio para relacionar con los internacionales. Gracias, profe. O sea, mencionar todos los temas, pero detallar uno. Porque si no detallar todos los temas, no entran 11, 15 páginas. Además, tienen que tener capacidad de síntesis. Elijo una revista. Eliges una... Profe, esto de las distorsiones es importante saberlo. Lo de las distorsiones. Sí. ¿Sí? Por lo menos traten de entender qué tipo de distorsión es. Sí. Esto se debe al sistema de registro de espejos barredores de lateral. ¿Sí? De barrido lateral. Sí. Que se producía en el MSS, en el TM y en el ETM Plus, o sea, en los Landsat. Los primeros Landsat y los Landsat 5 y 7. Esto no ocurre en el Landsat 8, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vos tenías en el Landsat 7, el satélite avanzaba así, tenía todos los detectores apuntando a un espejo y el espejo registraba lateralmente. Llegaba hasta acá y volvía a registrar. Cada uno de estos cuadrados, de estos rectángulos, es una línea de registro del espejo. ¿El 8 cómo funciona? El tema de minería quizás no... El Landsat 8, el OLI. No, o el ministerio... Todos son barredores multiespectrales, pero ¿cómo se realiza el barrido? Los primeros Landsat del MSS y el TM era de barrido lateral. Si esta es la faja de la órbita, yo registro así. Es como que vas barriendo con una escoba. Pero quizás hay algunos temas que lo ven. El Landsat 8 y los spots son de barrido por empuje. O sea, ahora el espejo va fijo, los detectores así, y se registra todo. Entonces el espejo va barriendo en función de cómo avanza el satélite. ¿Sí? ¿Cuál es la complicación? Vos acá necesitabas tener una cantidad de detectores que iguale el ancho del registro. En cambio, si vos registras todo el ancho de la faja, necesitas una cantidad de detectores mucho más grande. O sea, se te encarece mucho el instrumental óptico, perdón, el instrumental mecánico, digital que tenemos ahí. ¿Cuál es en qué ganas? En toda estructura mecánica, cuanto menos movilidad tengas, menos probabilidad de errores hay. ¿Sí? O sea, cuanto menos piezas mecánicas haya, menos probabilidad de errores tenés. Entonces, sí. De hecho, en el Landsat 7 el espejo empezó a funcionar mal, había líneas con registro fallido. En cambio, en el otro el espejo va fijo. O sea, ¿qué posibilidad tengas de que falle el espejo? Mucho menos, casi nula. ¿De acuerdo? Ahora, acá vos ves que cada vez que se posiciona el espejo para un nuevo registro, la Tierra giró. Por eso se ve ese escalonado ahí. En el Landsat 8 vas a ver la imagen casi como un paralelogramo, pero los píxeles se van desplazando muy poco. Porque el barrido es continuo y la Tierra se sigue moviendo, no es que la Tierra se queda quietita y esperando que le digan whisky y continúa avanzando, ¿sí? Esto es lo que ocurre, estos son los efectos que se producen por deformación. Eso no lo vas a ver en el Landsat 8, ¿por qué? Porque la imagen que te provee ya está ortorrectificada. Lo que podríamos hacer es quizás... O sea, ya tiene un nivel de corrección. Cada uno de los satélites te ofrece diferentes tipos de productos. Por lo general, había algunos productos que vos podías conseguir con nivel 1, 2 y 3.
Entonces, cada uno de los niveles es un nivel de procesamiento que te da el fabricante, digamos, quien provee las imágenes. Lo queremos hacer el viernes. En el nivel 1 se corrigen las efemérides de satélite, en el nivel 2 se corrigen algunas, se hacen correcciones radiométricas, y en el nivel 3 a veces se hacen correcciones geométricas, o sea, se hacen las correcciones de georreferenciación y otras cosas más. No todas las imágenes vienen corregidas geográficamente de manera correcta, o sea, traen una corrección muy burda algunas. Entonces, uno tiene que procesarlas después. Pero las de Landsat 8 ya viene lista para que empiece a procesar. Eso es lo que tiene bueno. Y otra cosa interesante, que como fueron diseñadas para procesamiento de imágenes, la información complementaria que viene con la imagen satelital te permite hacer correcciones atmosféricas, te dan todos los efemérides de satélite. Hora de vuelo, azimut, un montón de cosas, o sea, hasta los parámetros orbitales, te dan todo. Y después te permiten corregir la imagen. Está bueno eso. No todas las imágenes satelitales traen toda esa información. Y no todas las personas que hacen procesamiento usan esa información. Pues la mayoría no sabe para qué sirve. Sí. Enseguida vemos lo de análisis por componente principal. ¿Qué otra cosa? En la distorsión panorámica, esto se debe más que nada porque, ¿cómo era que habíamos dicho? Que tenía una cámara que apuntaba hacia el frente, ¿que no? ¿O por qué se pueden dar por tres motivos. O sea, puede ser una cámara de barrido lateral, como la mira lateral del spot, o puede ser en algunos casos algunos satélites que tienen como las cámaras, las Leica, las de barrido, que tienen un barrido hacia adelante, un barrido en el nadir y un barrido hacia atrás. Las nuevas imágenes de spot trabajan de esa manera. La gestión de los parámetros. O sea, ahí va a influir la curvatura de la Tierra y el ángulo de incidencia del sensor sobre la superficie de la Tierra. Entonces tenés esos dos aspectos. Fíjate, acá se compara ante un mismo haz de apertura del ángulo de registro, se compara cómo inciden en función de los diferentes ángulos sobre la superficie de la Tierra en un plano de referencia. Pero ¿qué pasa cuando ese plano ya está influenciado por la curvatura de la Tierra? Todavía el efecto es mayor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ventaja te da eso? ¿Mayor superficie de registro? No, porque si vos estás registrando hacia adelante y hacia atrás, estás registrando sobre la misma faja. Así que hay de todo. Perspectiva global, perspectiva local. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué no se usa solamente el registro nadiral? O sea, el de la vertical. Y se usa de adelante y de atrás también. El diálogo individual. Para poder corregir el relieve, la deformación por el relieve. Sí, entra en todas. Puede ser. ¿Qué es lo que te aporta ver una misma faja o una misma escena de ángulos diferentes? La visión en 3D. La estereoscopía. Pueden calcular paralajes, se pueden hacer modelos digitales de elevación. O sea, te permite generar información geométrica de mucha más precisión. Y ahí se puede corregir desplazamiento de relieve, se pueden corregir varias cosas más. Como los decisores tienen que adoptar políticas en relación a esta situación. Sí. Entonces es importante que entiendan por qué es ese registro. Profesionales del ambiente que estarán integrados. Y esto no solamente aparece en los óptico-mecánicos, sino también en los de radar. Porque los de radar no trabajan sobre la vertical, sino que trabajan sobre órbitas paralelas a la línea de órbita. Siempre lo registran hacia los costados. Yo no tengo. No, la profesora, fue profesora aquí, Carolina Sánchez, licenciada Carolina Sánchez. Ahora vemos. ¿Puedo robarle, profe? Sí, acá. Bueno, La mesa de
Si alguno quiere maní, Y hay otros casos también. Incluso tenemos colegas que están desarrollando trabajos gerenciales en el exterior. Ayer vimos lo que eran lo que era procesamiento digital y nos quedaba ver lo que era análisis por componentes principales. Si tenés dudas de algunas otras cosas de procesamiento digital, preguntá, no hay problema. Con la profe Fabián. El análisis por componentes principales es un análisis estadístico. Casi todo lo que se aplica en procesamiento de imágenes satelitales son de dos tipos: procesamientos que se aplican a algoritmos que son algebraicos, o sea, relacionados con la matemática, y el 98% son procesos estadísticos. ¿Por qué? Porque una imagen es una matriz de datos, justamente porque tiene esa forma, está organizada en filas y columnas. Es una matriz de datos. Al ser una matriz de datos, son datos, yo puedo aplicar cualquier tratamiento estadístico para procesar esos datos y obtener información. Parte de esos datos que vimos fueron las mejoras, analizando los histogramas. ¿Sí? Un histograma muestra la distribución de los datos en función de dos parámetros que son los ejes o las variables que son independientes y dependientes, que son los niveles digitales y la frecuencia. O sea, qué cantidad de píxeles hay con cada nivel digital, y uno puede interpretar ese histograma diciendo si la imagen es oscura, si es clara, pero no puedo ver en un histograma la distribución espacial de los datos. La distribución espacial de cada píxel lo voy a ver en la imagen propiamente dicha. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que es procesamiento digital es estadístico. Y lo que es el análisis por componentes principales es un análisis que se denomina multivariado. No sé si ya lo dan eso en estadística, en mi época no lo daban. No, es verdad. ¿Por qué se llama multivariado? Porque utiliza diferentes variables. Y lo que vamos a usar en este caso, el análisis de componentes principales. ¿Ustedes vieron ANOVA? Sí. Bueno, ANOVA es un análisis que se utiliza para comparar, por ejemplo, conjuntos de datos. Si lo traducimos en algo, un ejemplo útil para ustedes sería cómo comparo poblaciones de una misma especie. Puedo hacer una ANOVA y el ANOVA me va a decir si hay relación entre las poblaciones o no. ¿De acuerdo? El ANOVA es un análisis multivariado, pero solamente analiza ¿qué? Un parámetro, que es la varianza. ¿De acuerdo? ANOVA solamente utiliza la varianza. En cambio, el análisis por componentes principales es un análisis que me permite comparar conjuntos de datos a partir de varianza conjunta y correlación entre datos. Entonces, fíjense que acá ya sumamos más variables estadísticas, no solamente la varianza, sino varianza, covarianza y la correlación entre datos. ¿Y esto para qué me sirve este análisis? Este análisis me permite generar una muestra de todo el conjunto de datos que yo tengo, que me va a explicar cuáles son las características o los caracteres que se repiten en el conjunto de datos. Si yo quisiera comparar los alumnos de ingeniería, de exactas, de económica, natural y humanidades, y quiero sacar cuál es, el alumno que representa a la Universidad Nacional de Salta, ¿qué hago? Meto las características de los alumnos de cada facultad, lo meto en ese análisis, y el análisis me va a decir cuáles son las características comunes a los estudiantes de cada una de las facultades. Y me va a sacar, decir, este es el alumno modelo de la universidad. Bueno, en este caso, nosotros estamos analizando imágenes satelitales. Entonces,
cuando hacemos un análisis por componente principal, se van a generar nuevas imágenes, ¿sí? Esa imagen, el componente principal 1, va a tener los atributos o las características que se repiten en las bandas que estoy utilizando para el análisis. O sea que voy a obtener la primera imagen con la información contenida en el conjunto total de las bandas. Y en los componentes sucesivos voy a ver cada vez menos correlación entre bandas. O sea que los últimos componentes me van a mostrar cosas que están solamente en alguna de las bandas y no en el conjunto de bandas, ¿sí? Y como resultado también voy a obtener las matrices de datos. O sea, voy a tener la varianza de cada una de las bandas, la varianza conjunta entre pares de bandas, la correlación entre bandas. O sea, la correlación entre bandas, ¿qué me va a indicar? Cuánto se parece una banda a otra. O sea, cuánta información comparten dos bandas. Si se parecen, si no se parecen. ¿De acuerdo? Y además, en el análisis me va a mostrar una serie de parámetros. ¿Por qué? ¿Cómo hace el análisis para agrupar la información? Mediante algo que usted ya conoce, las regresiones lineales. ¿Saben lo que es una regresión lineal, no? Una regresión lineal, usted agarraba una gráfica, dibujaba un montón de puntitos y trazaba una recta que iba a la mitad de la distancia de todos los puntos. O sea, daba la distancia promedio a todos los puntos. O sea, es la que mejor se ajustaba. Bueno, esto se trata de una regresión lineal múltiple. O sea, vamos a tener una recta de regresión para cada conjunto de datos que vamos a ingresar. O sea, si ponemos 7 bandas, vamos a tener 7 regresiones lineales. Entonces, los parámetros que vamos a ver acompañados van a tener que ver con la inclinación de esa recta para cada una de las bandas, el grado de ajuste de los datos, la ordenada del origen. O sea, vamos a tener una serie de cuestiones de eso, que van a tener que ver con el valor, el eigen valor, que se denomina así, el eigen vector, y vamos a ver otros parámetros. Ahora se los muestro. Así lo vemos bien un poquito. Si se arriman para acá. No, sí, tengo el cable HDMI que lo conecto, pero lo que tengo que buscar es el adaptador de mini HDMI a HDMI. Podemos probar lo mismo con el otro monitor. Sí. A ver si el problema del monitor o de la placa. No creo, porque funciona mal en esa y en esta, en las dos máquinas. Tengo razón, sí. Acá, estas son bandas del Landsat, en este caso el Landsat 8, de una porción de Valle de Lerma. Cuando ustedes hablaban hace rato, ¿se acuerdan que
veíamos, me preguntaba sobre el tema de, fíjense, yo le puedo dar una paleta de colores de grises, ¿sí? Pero también puedo cambiarle la paleta de colores. Puedo dar una paleta verde. O sea, el NB, el nivel de visualización, va a cambiar en función de la paleta de colores que yo le dé. Puedo darle otra paleta, por ejemplo, esta otra paleta que tiene varios colores, entonces se van a ver muchos colores, pero cada valor le va a asignar un color de una paleta. Esos son los niveles de visualización. Ahora, el nivel digital es un número que no cambia, sin importar el tipo de color que yo le dé. Siempre va a ser un número. Cuando yo toco cada píxel va a tener un número diferente. O pueden tener el mismo número, ¿sí? Bueno, estos tienen valores muy próximos, pero fíjate que los colores se ven similares. ¿De acuerdo? Entonces, siempre el número o nivel digital no va a variar. ¿Sí? Ahora, yo lo que voy a hacer es, a esta misma imagen, le voy a hacer una ampliación. Y acá tengo que poner el factor de expansión. Si yo pongo por 2, me va a cuadruplicar la cantidad de píxeles. Si pongo por 3, me va a poner por 9 la cantidad de píxeles. Yo le pongo por 2 nada más. Y ahora lo que voy a hacer es abrir esa misma imagen para que la veamos acá. ¿Sí? Y acá le voy a dar otra paleta de colores. ¿Ven que el tamaño de los píxeles se ven iguales? Sí. Ahora, esa que tiene colores, si yo hago clic en el botón de consulta, van a ver que en realidad acá sí hay 4 píxeles. Pero ¿por qué no se los ve a los 4 píxeles? Porque los 4 píxeles tienen exactamente el mismo nivel digital. O sea, visualmente no te aporto nada. Ahora, si yo me fijo acá, ¿sí?, en la cantidad de resolución, fíjate acá, ¿qué dice? Yo toqué la B2 Expand, 15. píxeles de 15 metros. Toco la de arriba, la original, y tiene píxeles de 30 metros. O sea que realmente la dividió, hizo píxeles de 15 metros. Eso se utiliza cuando yo hago la transformación de color. ¿Para qué? Para que después reemplace una de esas imágenes con la pancromática de 15 metros. Ahora, ¿yo podría utilizar una pancromática de 10 metros si tengo una de spot? Sí, la expando por 3. Entonces, al expandir por 3, el píxel se va a hacer de 10 metros. O sea, estoy dividiendo en 3 el ancho de un píxel, básicamente. ¿Está claro ahí? Bien. Vieron que no aparece nada nuevo, no produce, porque no estamos generando información nueva. Es la misma información que ya teníamos. O sea, no podemos crear información de la nada. Para lo que es el procesamiento de imagen satelital, fíjate, acá vamos a ir a lo que son transformaciones, y dentro de las transformaciones lo que me aparece es PCA, que es Principal Component Analysis. Creo que acá tengo cargado alguna. El que no se cuidó. Acá lo que voy a hacer es cargar las bandas de una misma imagen. Se puede trabajar de diferentes maneras con el análisis de componentes principales. ¿Por qué? Porque yo puedo cargar bandas de una misma imagen, podría cargar índices, por ejemplo un NDVI de diferentes épocas del mismo sitio, pero para poder solaparlo yo necesito que todas las imágenes tengan la misma cantidad de filas y columnas. O sea, eso lo que yo hago es hacer
esta pequeña treta que es proyectarla nuevamente, o sea, reproyectar. O sea, si bien yo le doy exactamente el mismo sistema de referencia, B2, por ejemplo, y acá le voy a dar el mismo sistema de referencia que tiene originalmente, que en este caso es el IPM 20 Norte, pero acá dice definen los parámetros de salida. Entonces yo acá puedo tomar y copiar de una imagen que voy a usar como la base. Si estoy comparando NDVI de diferentes fechas, por ejemplo, puedo tomar, elijo, bueno, el de 2022 y uso, por ejemplo, esa imagen. Entonces a todas las imágenes que voy a meter en el análisis, le aplico esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le define los mismos vértices en cuanto a coordenadas y la misma cantidad de filas y columnas. O sea que está construyendo matrices exactamente del mismo tamaño. Y obviamente que acá yo elijo el método de remuestreo de vecino más cercano. O sea, lo que hace es reacomodar un poquito la ubicación de los píxeles sin modificar el nivel digital original. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que después yo pueda hacer un análisis comparable. ¿Qué me permite hacer eso? Puedo usar, por ejemplo, una banda 4 o una banda 5, una banda del infrarrojo cercano para comparar el infrarrojo cercano en diferentes fechas. Puedo utilizar un índice, puede ser un índice de agua, un índice de vegetación, lo que ustedes quieran comparar. Eso me va a permitir hacer un análisis multitemporal. ¿Por qué? Porque este análisis, yo acá le voy a pedir que me genera tantos componentes como elementos ponga acá para mostrar. Si pongo 6 imágenes, 6 componentes. Y acá le voy a poner de prefijo, le voy a poner que sea guión bajo, ¿sí? Le pido el análisis completo y le doy OK. Eso es todo el análisis que tiene. ¿Qué es lo que hace el análisis? El análisis reúne toda la información en el componente 1, la información redundante, o sea, lo que se comparte entre todas las imágenes. Fíjense acá, yo lo que tengo. La primera matriz es de varianza y covarianza. Fíjate, el primer dato es la varianza conjunta entre la banda 2 y la banda 2. O sea, es la propia varianza, porque no estoy comparando con otra imagen, es la misma imagen. O sea, que en la diagonal principal que voy a encontrar acá, la varianza. Y todo lo que sale de la diagonal principal es varianza conjunta o covarianza. O sea, que esta es la varianza de la banda 7 y de la banda 2. En la segunda matriz veo la correlación. Si yo comparo la banda 2 con la banda 2, ¿en cuánto se parecen? Igual. Es el 100% de la información que se comparte. Por eso es 1. Cuando el valor es alto, significa, por ejemplo, que la banda 3 y la banda 2 comparten el 96% de la información. O sea, se parecen mucho. Y acá, por ejemplo, la banda 5 con la banda 2 son las que menos se parecen. ¿De acuerdo? Estas dos matrices solamente me van a permitir, por ejemplo, si yo quiero crear una composición color que me muestre mucha información. ¿Qué es lo que voy a buscar? Las bandas que tengan la mayor varianza conjunta, ¿sí? Y que tengan la menor correlación. ¿De acuerdo? Pues yo puedo tener 3 bandas que sean las mejores. Yo puedo elegirlos a ustedes, a los 3 estudiantes que más saben de la materia, y los hago rendir junto al examen final. ¿Qué pasa si los 3 estudiaron solamente la misma bolilla? ¿Van a aprobar? Por más que sepan el 100% de esa bolilla, no van a aprobar, porque no saben las otras 2 bolillas. Entonces, esto, la correlación lo que busca es que se complementen las bandas. ¿De acuerdo? Sí. Fíjense que acá aparece, dice porcentaje var. Significa porcentaje de variación explicada. ¿Qué significa esto? Que el 77,7% de la información contenida en todas las bandas se reunió para formar el componente 1. O sea, es toda la información redundante. ¿De acuerdo? El componente 2 tiene el 16% y así sucesivamente. El componente 3 tiene el 3% de información comprendida entre el conjunto total de todas las bandas.
Es re poquito. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo estuviera haciendo un análisis temporal, en el componente 1, ¿qué me va a mostrar? Las cosas que no cambiaron a lo largo del tiempo, porque es lo que se repite. Si yo quiero ver qué se cambió a lo largo del tiempo, lo que tengo que hacer es buscar en los componentes sucesivos, componente 2 o los componente 6. Ahí voy a ver las cosas que no se modificaron. Perdón, las cosas que sí se modificaron. Acá aparece ese eigenvalor. Esto es el valor, es el ajuste del conjunto de los datos de cada componente a cada una de las rectas de regresión. Y esto que dice eigenvector sería, cuando ustedes dibujan una recta, tenemos un ángulo o un valor para cada eje, para saber hacia dónde apunta. Bueno, esto sería el valor de la recta respecto de cada una de las bandas que se están utilizando. O sea, vamos a tener tantas rectas como bandas tengamos ahí. Cada recta de regresión se va a ajustar a cada banda. Entonces, por eso tiene 6 componentes de dirección para cada uno de los vectores. Y son 6 vectores, porque son 6 componentes. ¿De acuerdo? Y por último, les muestra la correlación entre los componentes y las bandas. Esto que me va a decir, por ejemplo, el componente 1 me muestra cuánta información de cada una de las bandas va a conformar ese componente. Fíjate, el componente 1 tiene solamente el 30% de la banda 5. O sea que si yo quisiera crear una mejor composición color, podría utilizar la banda 5 y sumarle el componente 1 y alguna otra banda. ¿Para qué? Para tener más información. Al sumar el componente 1 a la composición color, ¿qué estoy haciendo? No solamente tengo las componentes de 3 bandas, sino también el componente 1 trae información de las otras bandas. Entonces estoy creando una composición color mucho más rica que simplemente usando 3 bandas. Entonces, con esto puedo decidir por cuál las puedo reemplazar, básicamente, en una composición color, si quisiera hacer eso. Y ahora les voy a mostrar cómo se ven cada uno de los componentes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a abrir acá. Este es el componente 1. Sí se ve como una imagen común, pero con muy buen contraste. Tiene casi el mismo contraste que una banda del infrarrojo. Por ejemplo, esta banda 7. Fíjense, se parece mucho a una banda 7 que tiene mucha información. Esta es la banda de infrarrojo medio. Fíjense que se ve bastante parecido, o sea que el componente 1 tiene mucha información. Además, yo acá lo que puedo hacer es jugar un poquito con el contraste y aumentarle un poquito más el contraste. Esto es una mejora visual rápida, es como un stretch pero transitorio, ¿sí? Entonces tiene muy buen contraste y es mucha la información que aparece en componente 1. ¿Qué pasa si agarro un componente 2? Vamos a ver, el componente 2, fíjense que muestra otros aspectos, se ve mejor acá en colores claros lo que es la vegetación, por ejemplo. Y acá se ven los campos de cultivo que se ven en tonos claros, los que están con cobertura, o sea, los que están con riego. Si me fijo acá en el resultado, el componente 2 solamente tiene 16% de información. Y así puedo ir abriendo cada uno de los componentes y van a ver que cada vez se ve un poco menos. El componente 3 se ve un poco menos, pero siempre tiene algún aspecto que mostrar. Por ejemplo, acá se ven mejor los cursos de agua, ¿sí? O la ciudad. Vamos a ver acá un componente, vamos al componente 5. No es información, no hay mucha información que se repita en las imágenes. Entonces,
se ve acá. Y uno dice, no, pero esto no sirve para nada. Para algo puede servir. Y si vemos acá el último componente, ¿sí? Tampoco se ve mucho, pero acá me llama la atención esto que está acá en negro. Fíjate que acá aparecen todas estas cositas en negro. Todos estos cositos en negro. ¿Sí? Esto es el río Mojotoro. Acá está la junta del río La Caldera y el río Vaquero. Esto es Ciudad Milagro. ¿Tienen idea qué es esto? Las Las piletas de tratamientos de líquidos cloacales, al igual que estas. Que se la abandonan. Estas siguen funcionando, ¿no? Las abandonan. O sea, las que están al lado del... De Ciudad Milagro siguen estando ahí. Sigue yendo el vertido. O sea, que no se les haga mantenimiento es otra cosa, pero sigue llegando el crudo ahí y después se descarga por un canal al río. Qué divino. Que es otra cosa. Y fíjense acá. Esto es el dique Las Lomitas. Estas son las piletas de bórax, de evaporación de borato. Y estas son represitas que hay en las fincas. Pero fíjense por qué aparece el dique Las Lomitas. Y acá está el dique Campo Alegre. ¿Dónde está el dique Campo Alegre? No, ya no está, pero ya se secó. Ah, sí está el dique Ya se Campo colmató. Alegre. Aquí está. Pero ¿por qué acá no se lo ve el dique Campo Alegre y sí se ve el dique Las Lomitas? ¿Qué opinan ustedes? Está más claro que el otro. El de la lomita y el de la que está después de la caldera, ¿no? En Campo Quijano, Y el Campo Alegre. el que está después de la caldera. Fíjense, ¿qué tienen las piletas de tratamiento de líquidos cloacales? O las piletas de borato. Tiene contaminación. O sea, fíjate que acá en el componente 6 me aparece procesos de contaminación en agua o de eutroficación. Se llama. O sea que acá sí no tiene tanta contaminación, este dique, pero es un dique que tiene poca profundidad y hay procesos de eutroficación. ¿Sí? Entonces podemos tener gran cantidad de algas. Hay material en suspensión, sí, puede ser orgánico, puede ser químico, pero hay material. Igual que las represitas se llenan de vegetación. Sí. Entonces, fíjate que este componente ya me está diciendo de que hay una anomalía en esos cuerpos de agua. Si quieren saber qué anomalía hay que ir a ese muestreo. Pero fíjense que estos son análisis que tienen aplicaciones, ¿sí? O sea que no es al vicio que les enseñemos, o sea, son tratamientos estadísticos. O sea, uno puede agarrar cualquier libro de estadística y volver a leer esto, no hay ningún problema, porque es un tratamiento para un conjunto de datos, un tratamiento estadístico. Y así como esto se puede aplicar a las imágenes satelitales cualquier tipo de procesamiento estadístico. Cualquier tipo de análisis multivariado se puede hacer en las imágenes satelitales. O sea, si uno entiende qué es lo que hace el procesamiento estadístico, puedo entender qué es lo que me va a mostrar los resultados del análisis. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo sepan. Bien. Y esto también es un tipo de transformación, ¿sí? Porque lo que estamos obteniendo acá no es solamente niveles digitales, sino que estamos teniendo un montón de tipos de variables. Covarianza, varianza, correlación, etc. Este es el tipo de transformación que vimos, Sí. HIS y... Tenemos la transformación de color, tenemos esta transformación, la clasificación también es un tipo de transformación porque transformamos niveles digitales en clases de información. O sea, cada nivel digital va a pasar a ser una clase de cobertura, una clase de etcétera. Buenas, adelante. Listo.
decir con la correlación cuál es la imagen, de qué fecha. Ahí vas a detectar El cuál es componente 1 tiene una correlación con la cada fecha, o sea, con la banda 5, por ejemplo, de cada fecha. Ya van a usar la misma banda. Acá en la última matriz, en la de correlación entre banda y componente, y ahí te va a decir. Te dice cuál es la banda más correlacionada, o la fecha más correlacionada. Y ahí te va a decir, bueno, si por ejemplo aparecen esos elementos. En este caso, se usa mucho eso para detectar cambios en la cobertura vegetal, pues, o en los cambios en las coberturas diferentes. Qué sé yo dije desmonte, pero puede haber una afección sobre la vegetación, una enfermedad fúngica, o sea, puede haber una apertura de nuevo, qué sé yo, explotaciones mineras, modificación del cauce, todas esas cosas. Un montón de cosas que pueden aparecer, muchas cosas. Todo aquello que cambia te lo está detectando. Sobre todo si vos estás trabajando en áreas con zonas de cultivo, y cambia mucho porque los cultivos no se repiten en la misma fecha todos los años. Entonces depende del estadio de crecimiento del cultivo. O sea, hay hasta la condición fenológica de la vegetación activa también cambia. Sí. Si hay un ciclo húmedo, un ciclo seco, si hay condiciones diferentes, es probable que tengas un rebrote. Para eso hay que estudiar un poquito también la fecha, la fenología, en qué momento puedo detectar esos casos. Digamos, todo depende de los objetivos que yo esté persiguiendo. Entonces, obviamente, la fecha y la banda que voy a utilizar. La selección de las imágenes, la banda o los índices que se van a utilizar tienen que tener en cuenta eso. Por ejemplo, podría hacer un NDVI para cada fecha y comparar los NDVI. Es una opción. Digamos, estas son variables. En este caso estamos hablando de bandas, pero podrían ser índices, ¿sí? Que son cocientes entre bandas o operaciones algebraicas entre bandas. Y lo que vos querés detectar, por ejemplo, podrías usar un índice de humedad del suelo y bueno, ver en qué fecha hay más o menos humedad, condiciones de ese tipo. Inundaciones o incendios, en qué momento se detecta, en qué fecha. Porque hay zonas del Chaco que es recurrente la ocurrencia de incendios, es parte del funcionamiento del ecosistema, ¿no? La zona del campo, ¿cómo se llama? En Santiago del Estero, Monte Quemado. Esa es una zona que naturalmente se prende fuego cuando hay material. O sea, las condiciones ambientales siempre están predispuestas para la ocurrencia. Y no hace falta que nadie vaya a tirar un fuego por una colina, siempre se prende fuego. A veces con una botella vieja, ahí te cambia el ángulo de la luz y funciona como una pequeña lupa y quemó ahí. Sí, o el mismo roce entre. A veces el viento provoca la estática esa y una chispa y está todo el material combustible seco y se prende fuego. Es parte del ecosistema, digamos, del funcionamiento. Entonces uno puede ver en qué año ocurrió un incendio mayor, menor, qué áreas abajo, todas esas cosas se pueden analizar. Hay otro producto satelital que son los focos de calor. Bueno, hay mucho para hacer, pero tengan idea de qué se trata. En general no vamos a ver cada caso porque es una locura, ¿no? Pero tener idea de que entonces se usa tanto para usar con el índice óptimo para ver cuál es la combinación de bandas más adecuada para la composición color. Esa sería una aplicación, por ejemplo. Entonces yo selecciono de acuerdo, porque por más que el satélite sea el mismo, las bandas sean las mismas, no es lo mismo, digamos, la situación no es la misma en el Chaco, en los valles intermontanos, que en la Puna. Entonces la combinación de bandas no es que la 754, no, o la 753 o la 321, no es la misma, a pesar de que sea el mismo satélite con el mismo sensor, porque las condiciones del ambiente son distintas. Entonces la composición color va a variar. ¿Cuál va a ser la óptima para inclusive interpretar directamente? Yo quiero proveer de alguien que va al campo. Ustedes saben que una cosa es verlo en la computadora, también uno lleva al campo la computadora, pero a veces llevar un producto impreso ayuda mucho. Ustedes ven que los ingenieros van al campo y llevan sus planos, ¿no? Porque además de llevar el sistema de navegación y las computadoras, lo que sea para verlo en el monitor,
también hace falta llevarlo impreso. Entonces, ¿cuál composición preparo? ¿Cuál es la mejor para detectar esos cambios? Porque yo quiero hacer una clasificación, quiero hacer revisión de algo, siempre, por más que lo use como fondo cartográfico, en la misma computadora, yo conecto el navegador o le cargo al celular, el fondo es el cartográfico, entonces voy revisando y el contraste es mucho mejor para detectar los tipos de Y a cobertura. veces el procesamiento que nos dan resultados en algunos lugares lo quería aplicar a otro y no funciona. Y tenés que buscarle la vuelta. Entonces a veces pasa, o sea, no hay una receta de cocina para procesar y para que te diga esto así. No. Ay, estaba A veces corriendo me con la pasó que se de olvidó de presentar y tener cosas muy de buena respuesta en la 24 Puna, en el sur de Salta, y cuando Así que quería bueno, aplicar hija, de que procesamiento no- parecido en la Puna de Jujuy, Claro. Ya sé que estaba corriendo de no parecer. Sí, Agarro la no viroma, te mira la viroma, la resulta que vos querés detectar cuerpos de agua y te detecta todo en medio de la montaña porque justo había nevado, hay mucho más humedad, los fondos de los ríos tienen mucho basalto, entonces la respuesta espectral cambia y depende de muchas variables, no depende de una sola variable. Entonces uno tiene que empezar a entender todo lo que está viendo y a veces la única forma de entenderlo es ir al campo. Cuando vos vas al campo y ves y se te prende la lamparita, puedes usar este procesamiento o este procedimiento para poder hacer esto. ¿Café, Pablo? Sí, sí. Entonces tienen esas pequeñas cositas que son importantes. Nosotros no les pedimos que sepan todo, pero mínimamente que entiendan qué es lo que hace cada herramienta. Después cada uno le va a encontrar, decir, esto es martillo, sirve para poner clavos, pero también puede servir para sacar bollos de la chapa. O sea, usted le va a encontrar otras utilidades también, eso es lo importante. Pero si no entienden qué es lo que hace, lo mismo, después no lo van a hacer nada. Esa es la idea, que ustedes entiendan lo básico, cómo funciona y después, en función de las necesidades que van a ir teniendo, van a ir descubriendo que estas herramientas se pueden usar para otras cosas también. ¿Sí? Más allá que sepan o no manejar el programa, van a decir, pero sí, y te busca a alguien que lo maneje y decir, che, para hacer tal cosa y mostramos los resultados y ustedes van a interpretar los resultados y lo van a entender. Eso, el grafito que vimos ayer, Sí. significaría cada banda, ¿no, profe? De cada histograma, ¿sí? Sí, sí, sí. Bien. ¿Quieren ver alguna otra cosa acá? Yo les muestro, miren acá,